Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de Energía Latam, el debate. Atención, porque vamos a centrarnos en los resultados de la conferencia sobre el cambio climático, la denominada COP26. Pareciera que ya no quedan dudas en la comunidad científica de que el planeta está sufriendo una alteración en el clima. Lo vivimos y lo constatamos a diario. Sube la temperatura, eso tiene consecuencias directas en la economía, paradójicamente con más impacto en los países que menos aportaron a generar este problema. En la cumbre que realizó Naciones Unidas, los líderes de más de 100 países trataron nuevamente de llegar a un acuerdo sobre qué acciones tomar para poder solucionar este grave problema. Muchas preguntas. ¿Se acordaron compromisos? Y si así fuera, ¿estos compromisos serán factibles a costa de qué? ¿No? También es la cuestión. Bueno, América Latina está entre las víctimas del calentamiento y no por eso puede dejar de asumir las responsabilidades que le tocan al continente. Pero, ¿hasta dónde corresponde de quienes menos se desarrollaron adapten sus matrices energéticas con el esfuerzo económico que sabemos que esto significa? Muchas preguntas que demandan respuestas, por eso hoy lo debatimos con un invitado de lujo, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, que participó precisamente en Glasgow, Juan Cabandier. Así comienza Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, allí está planteado el tema, ¿no? Que nos va a atravesar hoy en nuestro programa. Ya viene el ministro Cabandier. Tiene que ver con la COP26, lo que pasó en Glasgow. Son frases de ocasión, son compromisos cumplibles, el hecho de poder ayudar a los países menos desarrollados o intentar que no se siga recalentando el planeta. Bueno, de eso vamos a hablar. Y también nos gusta que vos participes. Acordate, para nosotros es muy importante. Ahí está nuestro WhatsApp, 549 11 31 22 4168. Repito, 549 11 31 22 4168. Ingeniero José Luis Ureta, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, tema muy interesante que vamos a hablar hoy. Muy, sí. Cledis, ya nos disponemos a nuestra pantalla para hacer una apreciación global de lo que después vamos a hablar con el ministro, pero hay gente que pueda estar enterada de lo que pasó en Glasgow. Así que ya arrancamos con Cledis. Bueno, observen esta pregunta. ¿Cambio climático, el mundo en peligro o delirio verde? Muchos interrogantes. Hemos llegado a tener presidentes de la talla de Donald Trump, por ejemplo, que negaban el calentamiento global, otro tanto Bolsonaro. Pero ¿qué es lo que nos indica la realidad? Cledis, a ver, ¿es un delirio, algo que se avisora pero que está muy lejano, que nunca va a existir, o ya lo estamos padeciendo? Como para empezar. No, yo creo que efectivamente existe el cambio climático, es una realidad. Hay por lo menos un consenso que se ha ido consolidando en el tiempo en la comunidad científica acerca de que efectivamente la Tierra está aumentando de temperatura en relación siempre el punto de partida es la era preindustrial, justamente porque el calentamiento es producto, si querés, del desarrollo económico, fundamentalmente de la industria y del transporte, claro. Básicamente de la quema de combustibles fósiles y ahí el link directo con el mundo energético. Que existe este problema, en esto hay consenso. Hay también consenso en otra cuestión que hasta hace un tiempo se discutía. Sí. Si el calentamiento es producto de cuestiones del universo o de la acción del hombre. Bueno, aparentemente hay consenso mayoritario de que el calentamiento es producto de la acción del hombre, la actividad industrial, el transporte, la deforestación, etcétera, etcétera. ¿Y los países que más Entonces, contaminan se hacen cargo, Cledis? estás apuntando a la cuestión neurálgica de una discusión que se da bajo el paraguas de Naciones Unidas. Naciones Unidas es la que de alguna manera ha liderado y ha organizado esos lugares, esos encuentros de debate donde se trata de llegar a un acuerdo que tiene un gran dilema, presenta un gran dilema. ¿Por qué? Porque si el calentamiento es producto del desarrollo económico, básicamente como síntesis,
el calentamiento es prioritariamente responsabilidad de los países ricos. Claro. Si querés los vamos a situar en grandes términos, después vamos a ver un ranking. Bien. En el hemisferio norte, Acá tenés. ¿no? Pero las consecuencias de ese calentamiento global, entonces, si vemos en el podio de los culpables, los principales emisores de carbono, ¿no? A ver, tenemos China, Estados Unidos, India, Rusia, Alemania, Irán, Arabia Saudita, Corea del Sur y Canadá. Esos son los 10 mayores emisores del mundo. A ver, ¿América Latina contamina? Sí. Pero fíjate que acá hay 10 países. ¿Sabés qué país está en el número 13 del ranking? ¿México? Exactamente, claro. México, es decir, está ahí, no entra en este podio, pero está muy cerca. México, por ejemplo, se comprometió a no exportar más petróleo a partir del 2024. Sí, ¿No exportar más petróleo? No va a exportar más petróleo, sí va a producir para el mercado interno, pero no va a exportar más petróleo, por ejemplo. Es decir, los países de Latinoamérica están asumiendo compromisos, Argentina también, pero vamos a ver por qué muy rápidamente. Dale. ¿Qué pasa en esa especie de termómetro? Lo que se toma como parámetro deseable para que no haya fenómenos muy perturbadores en el mundo, no vamos a decir un cataclismo, muy perturbadores, es que la energía no supere 1,5 grados por encima de la que había antes del desarrollo industrial. Bien. ¿Qué pasa? El mundo se encamina a por lo menos calentarse 2,7 grados. ¿De aquí a cuánto tiempo? Al 2030 posiblemente. Ahora. Y vamos a ver muy a grandes rasgos para cerrar cuáles son los principales compromisos que se derivan del Acuerdo de Glasgow. Hay que recortar en forma conjunta un 45% de las emisiones. Esto significa hacer cambios enormes en la manera de generar energía, de utilizarla en el transporte. No al carbón ni, y ojo, y esto involucra a Argentina, los subsidios a los fósiles. Y finalmente hay un reclamo, y esto es muy importante, porque en el marco de estas discusiones los países ricos se comprometieron a ayudar a los países más pobres o en desarrollo directamente con dinero para poder adaptarse a la nueva realidad que impone un clima diferente. Claro. Estamos hablando de un fondo de unos 100.000 millones de dólares por año. Se ha hablado mucho de esto, pero parece que la instrumentación de esta ayuda financiera termina quedando en la nada. Brasil es uno de los que está levantando la voz para decir, ¿se acuerdan? Hay que ejecutarlo ya, tal vez a través de organismos multilaterales como el Banco Mundial. Hay que buscar una forma, pero todavía esta ayuda prometida no está instrumentada. Bien, excelente resumen. Muchas gracias, Cledis. Ya vamos a compartir todo esto con el ministro Cabandier, pero antes, gracias a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía LATAM. Tal como lo habíamos anticipado y prometido, le damos ahora la bienvenida al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestro país, Juan Cabandier, que ha formado parte además de la comitiva de Glasgow. Juan, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Bueno, para nosotros es un gusto. En principio, saber la experiencia, lo que fue Glasgow. Sabemos que llevaste allí, cuestiones que podían ser innovadoras, que hablaste de los países en vías de desarrollo como es la Argentina, que necesitan siempre propuestas para salir adelante porque no son tan culpables, si se quiere, de lo que es el calentamiento global y de cómo está el mundo o el planeta en general. Pero decinos vos, hacenos una apreciación global de cómo lo viviste allá. Bueno, fue una buena introducción la que hiciste. Gracias. Exactamente es eso. Nosotros, como integrantes del Sur Global, exigimos que los países desarrollados cumplan lo que se habían comprometido en un mismo encuentro como el que se realizó en Escocia, pero en el año 2009. Los países ricos se habían comprometido en aquel momento a financiar la transición justa, transición ecológica. Es decir, ¿qué sería la transición justa ecológica? Es los pasos a seguir para llegar al punto de sostenibilidad, ¿no? Es decir, todos los pasos que tenemos que cumplir. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero, adaptar procesos productivos, movilidad, bueno. Para eso se necesita mucho dinero, Guillermo. Claro. Mucho financiamiento que hoy los países en desarrollo no tenemos. Y los países en desarrollo no somos los que más hemos contaminado, los que más hemos emitido esos gases que representan el calentamiento global. Quienes lo hicieron en mayor porcentaje son los países desarrollados.
Estados Unidos, Europa, China. Y esos países en aquel momento se comprometieron a 100.000 millones de dólares por año. Cifra que está muy desactualizada. Vos calculá que cuántos son los países, de 197 países, cuántos son los desarrollados. 20, 25, paremos de contar. Sí, claro. Bueno, 100.000 millones de dólares por año para 170 y pico de países no representa nada, ¿no? Siendo que nosotros, por ejemplo, tendríamos que reemplazar nuestra matriz energética, ¿no? Que está basada sobre recursos fósiles, por energía limpia, renovable, ¿no? Eso significa una inversión enorme. No podemos hacerlo de la noche a la mañana. Claro. ¿Cómo podemos hacer ya para modificar toda nuestra movilidad, ¿no? Transporte público, autos particulares? Sí, sí. Se necesita mucho dinero, ¿no? Es decir, es como, para figurarlo, es apagar, ¿no? La energía de un país y volver a encenderla, pero Claro. renovable. Ahora, en el medio pasan muchos años. Por tanto, nosotros no podemos apagar nuestro No, desde luego. esquema productivo, ¿no? Lo que tenemos que ir haciendo, dando pasos que van a requerir mucho financiamiento. Seguro. A ver, no podemos destruir el puente que tenemos sin antes construir el nuevo. Si no, no Exacto. podemos pasar por ningún lado. Exacto. Ahora, ¿hubo buena recepción de lo que vos dijiste? Y en tal caso, ¿podrá haber buena devolución o volverá a quedar en una cosa etérea y esos 100.000 millones que hay que actualizar quedarán en el aire porque seguirán mandando los países desarrollados en este sentido? Gran pregunta. ¿Qué impresión te llevaste vos, Gran inspectores? pregunta, sí. Mirá, la impresión es que estamos hace 12 años con esta discusión del financiamiento, los 100.000 millones, que hay una postura muy, muy tibia al respecto de Claro. los países ricos, que hay preocupaciones realmente en el mundo. Hay una cosa positiva en este contexto, Guillermo, que es el mundo está alineado sobre una misma preocupación. China, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, así, todos en sintonía. Pero a la hora de discutir cómo lo implementamos, ahí hay grandes brechas. Nuestra postura innovadora, como bien decías vos, Sí. fue plantearle al mundo que los países que tenemos un endeudamiento, que estamos sobreendeudados, no somos pocos. Somos 80 países que tenemos sobreendeudamiento. En nuestro caso, casi llega al 100% de las riquezas que generamos durante un año, nuestro PBI. Claro. En el caso de Brasil, nuestro país vecino, están en el orden del 110% de su deuda en Sí, sí, relación sí. a lo que produce, Exorbitante. es decir, Está en claro. un año, ¿no? Sí, sí, o sí. sea, Brasil tenía un año y un mes, 13 meses y medio para poder pagar todo lo que debe. Y así muchos países, 80. Entonces, ¿qué mejor que plantearle al mundo, dada la crisis climática que tenemos, y crisis económica, global, sistémica, decirle, señores y señoras, ¿por qué en vez de tener que pagarle el fondo el año que viene 19.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Y así otros países, 79 países más. ¿Por qué no usamos ese vencimiento de deuda para invertirlo en lo que necesitamos para llegar a nuestro nivel de sostenibilidad? Sí, sí, sí. Voy a abrir a nuestros columnistas. Cledis. Sí, perdón, pero esa idea argentina, que sería de alguna manera canjear deuda por inversiones Claro. que debería realizar el Claro. Estado o el sector privado, eso no me queda claro, en Argentina. Claro. Inversiones estatales Sí, sí. para tornar más verde la matriz Sí, sí. energética, ¿es eso? Claro. Pero si Sí. es así, Sí. si no, por favor, corregime. De ser así, ¿hay consenso en hacer un planteo formal? ¿Y ese planteo se hizo o se va a hacer? A mí me da la impresión que no hay muchas chances de que sea, Bueno, de que sea es decir, admitido, porque es como forzar la Sí. instrumentación de ese fondo Claro. que se promete desde hace más de 10 años y Claro, no se aplica. Claro. Claro, es un mecanismo innovador frente a ese fondo que nunca llega. Ahora, yo creo que nosotros no podemos resignarnos a que las cosas sigan sucediendo como suceden hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿podrá ser utópico este planteo? Quizás sí. En algún momento esa utopía se hace realidad. Si buscamos consensos, si arbitramos mecanismos. Por ejemplo, hay países que no pensamos igual en la región, ¿no? En la región tenemos mucha diversidad de opiniones, de posturas, pero con países que quizás no tenemos la misma posición en otros aspectos geopolíticos, sí acordamos y sí tenemos una misma visión respecto a esto. ¿Qué países, por ejemplo? ¿Qué Colombia, países? Brasil, ¿no?
Y creo que si el sur global se pone de acuerdo en esta materia, el sur global representa a los Muy países fuerte, claro. endeudados. Sí, ¿no? sí, sí, claro. A la mayor cantidad de los países endeudados están en el sur global, hemisferio sur. Sí, sí. Si nos ponemos de acuerdo con esto, es una muy buena propuesta para llevar al próximo encuentro que va a ser en Egipto, para llevar al próximo encuentro de líderes de G20. Ingeniero Sureda. Sí, a mí me da la impresión que en tanto esta situación ambigua, digamos, o indefinida, que ya lleva muchos años, está complicando la toma de decisiones en muchos países y también en Argentina. Por ejemplo, el tema de la deuda, del canje de deuda por calidad climática, por decirlo de una manera, Sí. fue anunciada explícitamente en Davos en el 2020, en 2020, en el Davos 2020, el Foro Económico Mundial, Schwab, él sugirió o presentó como una alternativa justa, equitativa, Sí. este canje. Ahora, como esto no se define y uno tiene que vivir, lo que yo veo es que nosotros, por un lado, queremos impulsar Vaca Muerta, tenemos un plan de energía, de transición energética, donde el rol del gas de Vaca Muerta es muy poderoso. Sí, claro. Acabamos de sacar un programa de desarrollo de infraestructura para aumentar la oferta de gas, ambicioso. Y por otro lado, también aspiramos a producir petróleo e incentivarlo a través de una ley de promoción industrial de inversiones en hidrocarburos. Entonces, a mí me cuesta trabajo decir, bueno, ¿qué hago con todo esto? Si no me dan la plata o si no hay canje, está claro que yo tengo que ir adelante con todo esto porque tengo que vivir. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo puedo estar yo siendo ambiguo, no sabiendo Claro. qué debo hacer? Si me van a definir los países ricos. Sí, exactamente. ¿Y cómo es tu bien. visión, opinión? No, es una reflexión difícil. Sí. Es una reflexión... La reflexión es difícil, la reflexión es justa, es una buena descripción de la De realidad. lo que nos está pasando. Pero claro, las acciones son complejas, porque el mundo es complejo, porque estamos en una situación crítica. Sí. Vos fíjate, Guillermo, bueno, y los compañeros panelistas, China limitó su crecimiento económico a partir de cerrar centrales de carbón, ¿no? De producción de energía, Sí. de carbón, para cumplir con las metas que tiene de cara al 2030. Todos los países tenemos metas de cara al 2030. China acaba de cerrar producción de energía en base al carbón y solía comprar con liquidez energía, gas a Rusia. Por otro lado, Rusia, proveedor mayoritario de Europa, se dio vuelta y dijo, Europa, no tengo más gas, me lo compró China con liquidez. Y hoy Europa atraviesa una crisis energética a partir de que está llegando las bajas temperaturas Sí. y no tienen todavía resuelto de forma completa cómo abastecerse de ese gas que antes proveía Rusia y ahora Rusia lo vende a China. Entonces, Argentina, en el caso de llegar a la sostenibilidad, en el caso de llegar al autoabastecimiento, Sí. no tiene una oportunidad Grandísima. de vender gas. Claro que sí. Ahora, ¿eso es contrario a los objetivos del 2030? No. ¿Por qué? Porque los objetivos del 2030 dicen que tenemos que ir en un camino de transición. Claro. Europa no deja de... Alemania, su matriz energética está sustentada en un gran porcentaje sobre el carbón. Alemania no dejó de usar carbón ya. Es decir, el mundo todavía sigue utilizando hidrocarburos, Claro. ¿no? Recursos fósiles. Sí. Entonces, Vaca Muerta o las cuencas petrolíferas de nuestro país van a seguir siendo utilizadas. Lo que nosotros, quizás por 20 años, ahora quizás en 10 años, Guillermo, la situación es caótica y el mundo dice, se terminó acá. Claro. No usamos más recursos fósiles, no usamos más combustible ni de gas, gasoil, ni nafta, ni nada por el estilo. Perdón, todavía perdón, eso no está sobre la mesa. Claro. Entonces, yo termino con esta reflexión. Durante un tiempo vamos a seguir utilizando recursos fósiles para abastecer nuestra producción
pero al mismo tiempo tenemos que ir incrementando el porcentaje de renovables. Claro. Poneme las placas, porque quiero hacer también un repaso fragmentario de lo más importante que dijeron los pares de Juan, del ministro Cabandier, allí en Glasgow. Por ejemplo, solo extraeremos petróleo y gas para consumo interno. En 2024 tendremos 300 millones de barriles de petróleo crudo, pero solo haremos uso interno, dijo María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Esto en México, vos lo pusiste en el 13º lugar cuando arrancamos el programa de emisión de carbono. Exactamente, ¿no? ranking de la Comisión Europea. Exacto. Sigamos. A ver, Colombia disminuirá sus emisiones en 51% al 2030. Llegaremos a cero deforestación y tendremos 30% de áreas protegidas a la par de la estrategia de Colombia carbono neutral a 2050. Esto lo dijo Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Todos como por un mismo camino, ¿no? El reto global es una transición responsable hacia la neutralidad del carbono. ¿Qué significa esto? Que necesitaremos más recursos que los 100.000 millones de dólares anuales, dijo Joaquim Álvaro Pereira Leite, el ministro de Medio Ambiente de Brasil. En consonancia, ¿no? Sí, déjame decirte también que nosotros, 6 de cada 10 niños en Argentina están bajo niveles de pobreza. Por tanto, ¿cómo hacer para combatir esa pobreza? No hay otra fórmula que crecer. Claro. Para crecer económicamente y ensanchar la frontera productiva, necesitamos energía. Esa producción tenemos que hacerla en el marco de la sostenibilidad. Exacto, sí. Ahora, también por eso existe lo que se llama la transición ecológica. Es decir, no se puede apagar nuestra energía de la noche a la mañana. No. Necesitamos entrar en esa transición. Esa transición tiene que ser cada vez más sostenible. Nosotros adherimos, igual que Colombia, igual que México, igual que Brasil, adherimos al carbono neutralidad 2050. De hecho, nuestra ambición, ¿no? Frente a Naciones Unidas para el 2030, es superior a la que presentó Argentina en el 2016. O sea, nosotros tenemos cada vez más ambición y vamos actuando en consecuencia. A veces no es del todo visible, pero bueno, hay parques eólicos. De hecho, el miércoles voy a inaugurar uno en Azul. Hay parques fotovoltaicos, hay parques, bueno, hay acuerdos de producción de hidrógeno verde. Sí. Es decir, hemos bajado drásticamente, por ejemplo, la tasa de incendios forestales del 2020 al 2021. Está claro. Nos queda un minuto, Gledis, así que me gustaría leer la pregunta y cierra Juan y lamentablemente nos tenemos brevemente, que despedir. más allá de las acciones desarrolladas, digo, ¿cómo va a compatibilizar Argentina el desarrollo de más gas con la consigna de no subsidio a los fósiles a la que se comprometió en Glasgow? Cuando acá los fósiles están subsidiados. Sí, el no subsidio a los fósiles fue parte del documento final de Glasgow, donde no se prohibió el subsidio, se pretende que se avance en la eliminación de los subsidios. No es que se estableció una línea roja hasta acá, ¿cierto? Sí. Pero sí se pretende ello. Al mismo tiempo, bueno, quiero decir que Argentina necesitamos tener una acción muy proactiva, incrementando eólica, renovables, pero también tengamos claro que tenemos en nuestra espalda graves problemas, ¿no? Es decir, la deuda con el fondo son dólares que no llegaron a Argentina para producir ni para ensanchar esquemas productivos, ni para... Mirá, el otro día estuve en La Rioja, 250.000 megavatios produce el parque eólico provincial. Y con el 10% de la deuda con el fondo hubiésemos hecho 250 de esos parques, ¿no? Y esa deuda con el fondo solamente sirvió para, como se dice en la jerga, para timbiar, ¿no? Se beneficiaron unos pocos, ¿no? Que esa deuda sirvió para que algunos sectores, ¿no?, poderosos de Argentina saquen sus dólares afuera. Sacar los dólares afuera es un problema, ¿no? Porque realmente se ponen en otros bancos, se ponen en otros lugares y no generan producción acá. Entonces, Argentina no puede ser un país primario de servicios. Argentina tiene que ser un país que utilice el extractivismo, las materias primas, para industrializar y para entrar en procesos productivos. Claro, tenemos un atraso fenomenal en relación a los países desarrollados.
porque ahora hablar de desarrollo, bueno, ya no podemos tener más esas imágenes de las chimeneas, ¿no? Sí. El desarrollo tiene que ser sostenible y es muy costoso y lleva mucho tiempo, porque además el mundo es muy competitivo. Producir hoy algo y colocarlo en un mercado de otro país, en Europa u otro país, compite contra otros tantos países que ya vienen con muchos años de producción y acabaron, digamos, tienen allanada la curva, ¿no? La curva de la optimización de esa producción. Y Argentina siempre estuvo en un lugar donde tuvo un desarrollo medio, tenemos autopartes, automóviles, pero nunca logramos desarrollar otros aspectos. Bueno, en algún momento vamos a tener que definir eso como país, porque está claro que desde lo primario no alcanza para todos, ¿no? Tal cual. Unos viven bien, pocos. Pero, por ejemplo, tenemos 6 de cada 10 chiquitos y chiquitas no puede bajo pasar líneas de esto en pobreza, nuestro ¿no? país, sin dudas. Sí. Ojalá podamos encarar ese camino. Gracias, Juan. A ver, por favor. un lujo y un gusto que nos hemos dado, tener al ministro Juan Cabandier hoy aquí con nosotros. Esperemos que en el 2022, que vamos a estar aquí, puedas volver a visitarnos. Ojalá que sí, porque tenemos un desafío grande en la Patagonia incluso. Claro. En la Patagonia tenemos un potencial enorme, ¿no? Porque tenemos un viento de los mejores del mundo y un sol en la zona cordillerana, centro, que también es de los mejores del mundo. La mayor radiación, una de las mayores radiaciones del mundo están en ese sol. Y ahí podemos tener un potencial enorme de desarrollo a partir de renovables. Bueno, te estaremos acompañando. Ojalá. Muchas gracias, Juan. Gracias, Guillermo. Bueno, que tengas un feliz año. Igualmente. Y gracias a ustedes por habernos acompañado como siempre. Nos vemos el próximo domingo. Queremos agradecerle a Iri Makeup. Podés encontrar sus productos en irimakeup.com. Señora Cledis Candelaresi, ingeniero José Luis Ureda, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Energía Latam. Chau.